Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En días recientes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el incremento en un 15% del salario mínimo para los trabajadores en Venezuela. Esto lo lleva alrededor de 4.900 bolívares a partir del mes de diciembre. Es suficiente, nos permite comer, permite que la gente atienda las necesidades de su hogar, independientemente, eso sí, de que pueda conseguir los productos que requiere. De este tema y de cuál es la situación de los trabajadores en Venezuela vamos a conversar con nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Servando Carbone, él es coordinador del sindicato UNETE y también del sector público de FENTRACE, Federación de Trabajadores del Sector Público. Muchísimas gracias, Servando, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes en el sector sindical con este anuncio del incremento salarial, sobre todo porque se refiere únicamente al salario mínimo? Bueno, inicialmente gracias por este espacio y que tengamos la oportunidad de hablarle al pueblo y que entienda cuál es la verdadera y cuál es la visión que tiene un dirigente sindical de base y una organización tan importante como la Unión Nacional de Trabajadores. O sea, Vicente, inicialmente para nosotros eso son dos medidas económicas. Ahí el presidente, en un acto que se montó apresurado, dijo dos medidas económicas. La primera es, evidentemente, reacción a lo que generó lo del aumento del 45% de los militares, que en caso particular no escuché nunca que fuese también para la tropa, como el año pasado se hizo una distinción menor para los oficiales de carrera y un gran porcentaje de la tropa. Esta vez no vi el detalle de la tropa, pero evidentemente nosotros hemos dicho que, bueno, como dirigente sindical, ellos no tienen sindicato, tienen beneficios, necesitan sus beneficios, pero yo también, como empleado público, estoy pasando necesidades y exijo, tanto para el sector público como el privado, un incremento salarial, un aumento general de sueldos y salarios. Lo hemos dicho en forma repetida y en forma continua, que hay el sector privado, yo respeto el sector público y puedo tener ese beneficio que si aumenta el salario mínimo mi escala aumenta, pero el sector privado, que es aquel que está en su empresa, en la pequeña y mediana empresa, que solamente tiene el salario mínimo, ¿cómo hacemos? Un dirigente sindical nacional tiene que ver cómo hay una política del Estado serio y además una política del Estado que tiene que controlar qué. El Estado puede dar 10, 15, 25, lo que sea, pero si no controlamos el flagelo de la inflación, que todos los días nos destruye nuestro bolsillo, todos los días vamos al mercado. Mira, la semana pasada el jugo costaba 29 bolívares, estaba ahí en 43. Una arepa y una empanada cuesta ya 30 bolívares. Bueno, si un cachito cuesta 35 bolívares, un café con leche cuesta 40. O sea, lo que es el día a día del venezolano, ese aumento del 15% del salario mínimo no significa que el salario se le esté dando un incremento de sueldo a los empleados privados, el público, porque esa es la mínima escala y arrojaría una movilización del desplazamiento de la escala. Sí, solo sí, el presidente publica en una gaceta extraordinaria o normal un decreto particular para subir las escalas de la administración pública, tanto las escalas como los tabuladores. Eso se ha dado últimamente, No. porque uno escucha mucho la queja del sector sindical, sobre todo en el sector público, que dependiendo del rubro, del área donde estamos refiriéndonos, a la que estamos refiriéndonos, tienen tantos años o tantos más o tantos menos que no se discute la contratación colectiva. Entonces vemos siempre la queja o de los profesores, o del sector salud, o del sector petróleo. Entonces, con este retraso. Sí, bueno, ha sido una lucha, evidentemente, José Vicente, del movimiento sindical, porque si bien es cierto, pudimos desde el año 2008 establecer una escala que la colocamos, y el presidente Chávez la aprobó, esa escala arrancada con el salario mínimo no quedó claro. Esperábamos nosotros que cuando se sometieron automáticamente el salario mínimo se iba a desplazar la escala, pero no ha sido así. Entonces, hoy necesitamos un decreto adicional para que entonces, después que aumenten el salario mínimo, nosotros podemos tener una escala. Por ejemplo, fíjate bien esta escala que está aquí. Esta escala que está aquí es la escala que por decreto el presidente aumentó el 10 más el 30, lo cual es un 43%. Si el salario mínimo está en 4.251,40, fue en la Gaceta Oficial de julio del 2014 que salió el decreto, después de mayo, un mes después, el decreto que diga, entonces aplico la siguiente escala para la administración pública. Y yo te puedo decir hoy todavía, mucha gente de la administración pública no ha recibido ni siquiera el primer salario con esta escala y estamos casi a mediados de noviembre. Eso quiere decir que si el presidente de la República va a otorgar un incremento del 15% y va a aplicar esta posible escala,
no sabemos si la vamos a cobrar en febrero, en mayo o en junio del año que viene y que se aplique. Servando, ¿qué pasó con la irreverencia del movimiento sindical, que antes era tan activo y cuando no se le cumplía a los trabajadores salía en forma masiva a reclamar las reivindicaciones salariales del grueso, que se convirtió en un movimiento político que marcha separado los 1 de mayo, que ya no son la consigna los derechos de los trabajadores, sino que si estás con el gobierno o no estás con el gobierno, y en definitiva conduce a esto que estás mencionando, que se establece una escala que no se cumple. Sí, José Vicente, bueno, mira, yo por ejemplo, yo vengo, no me gusta personalizar, yo vengo del sector de la investigación, la ciencia y la tecnología. Cuando a mí se me llama, se me dice, mira, es importante rediseñar o reestructurar el movimiento sindical venezolano, porque de repente hay algunas debilidades, la partidización del movimiento sindical. Bueno, mira, fuimos y nos metimos y creamos la UNT a una CTV que en ese momento no estaba dando respuesta, y luego creamos, yo que fui creador de la FENTRACET, ante una FEDUNEP que no estaba dando respuesta. Pero hoy por hoy lo que te puedo decir es que hemos tratado que el movimiento sindical de base, aparte lo político partidista, y desarrollemos una política laboral sindical propia del movimiento sindical. Desde hace más o menos un año y medio, un año y 8 meses, hemos tratado de conformar un espacio que se llama el espacio de la Unidad de Acción Sindical, donde, bueno, compartimos con todos los movimientos sindicales y corrientes. Allá se divide la CTV, CODESA, CGT, MOSBASE, SECURA, Alianza Sindical Independiente, la UNT, diferentes movimientos sindicales, para ver si podemos ponernos de acuerdo en hacer una agenda sindical con algún problema. Por ejemplo, la contratación colectiva, o los despidos, o la militarización de las instituciones del Estado, donde los militares ocupan ahorita cargos y entonces van contra la clase trabajadora, o en la actividad de los tribunales, o en la operatividad del Ministerio del Trabajo. Bueno, y chicos, resulta que hay intereses todavía de esas organizaciones, de algunos sectores ahí, de alianza con el gobierno. Por ejemplo, el caso que nos atañe de lo que se hizo el día lunes, que parece que fue un acto agarrado por la cabeza y había que buscando una reacción con respecto a los militares, que fue el show que se montó con respecto al contrato colectivo marco de la administración pública, donde ahí está la FENTRACET de Frankie Rondón, porque soy de FENTRACET y estoy en la UNT, un coordinador que tomó la decisión de generar algo ahí con la CTV de la FEDUNET. Entonces tú dices, bueno, la FEDUNET, por ejemplo, de la CTV, por ejemplo, apoyaría uno de los artículos que aparece en la contratación colectiva que dice que vamos a la milicia obligatoria de la administración pública. Yo quisiera ver, nosotros, que yo no puedo desmentir aquí, que tengo una visión progresista, revolucionaria y transformadora, no estoy de acuerdo que se politice, que se utilice un instrumento que es el instrumento base de los dirigentes sindicales, porque íbamos a discutir cuestiones de vida, de salud, de reivindicativa, de la transformación de la seguridad social, que bueno, que hemos tenido falla en respecto a la seguridad social. Vamos a discutir un poco de tema y no podemos politizar. Entonces tú me estás poniendo una contratación colectiva politizada, y fíjate, ven, lo más dramático de todo esto son dos declaraciones que quiero citar. Primero, una declaración dramática para que quien nos escucha, compañeros de la administración pública, tenemos que abrir desde el miedo de una vez. Yo estoy hablando aquí por los que nos pueden hablar, yo soy la voz de ellos. Mucha gente cuando llego al ministerio, Servando, yo no puedo decir esto, yo soy aquí, Servando Carbone 6439-79, ¿quién dice? Y le hablo a ustedes, abramos los ojos, fíjense. El ministro Jesús Martínez, José Vicente, dice que hay que distribuir de forma justa la riqueza. Entonces, ¿cómo hacemos con los jueces, por ejemplo, que ganan 50.000, 40.000 bolívares? O el poder electoral, yo leí ayer que la Tibisay Lucena se va a jubilar con 55.000 bolívares mensuales, o un empleado de la administración pública que se jubila entre el 60 y el 80%, que casi es el salario mínimo a veces, se puede jubilar con esa cantidad de dinero. Pero dice así lo siguiente, mire, que demuestra que el gobierno distribuye la progresiva y justa riqueza en función de satisfacer las necesidades del pueblo. Y dice, señaló que el socialismo, el contrato colectivo, va a ser un instrumento que se está transformando. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba, quiere decir que el gobierno tiene el interés, que el gobierno montó ese contrato colectivo, que el gobierno no nos podemos conformar, compañeros, con que nos den pan, bozal y arepa. Tenemos que buscar y leer entre todos un contrato colectivo que no lo conoce nadie. Yo lo tengo, José Vicente, porque mucha gente amiga me lo facilitó. Pero lo más grave es cuando Frankie Rendón dice
que hay que ponerle coto a la contratación excesiva en la administración pública y reconoce que tiene cláusulas de contenido político, militar, ideológico, social, recreativo y productivo. O sea, Franklin Rodona, ¿quién representa? ¿Al Representa gobierno, al patrono o al trabajador? Bueno, primero no es dirigente sindical, no tiene base sindical. Yo soy dirigente sindical de FENTRASET y nosotros en las próximas horas los coordinadores nacionales, vamos a dar una rueda de prensa para afrontar esa situación. Él no tiene base, es una posición política porque tiene sus aspiraciones personales. El compañero Antonio Suárez, que es la CTV, lo más grave de todo esto es que hay una cláusula que estos compañeros vienen de la vivienda, Antonio Suárez y otros compañeros que pertenecen a la Comisión de Negociación. Y hay una cláusula 12 del contrato colectivo también que establece lo de la vivienda, muy bien la vivienda, que vamos a tener vivienda y todo eso, pero los tipos dejan colar. Y son tan descarados que recientemente hubo la supresión del INAVI en el decreto 1347. Nicolás Maduro suprimió el INAVI. Los compañeros pertenecen al INAVI. Y esta cláusula en las primeras líneas que dice que se les asegura un cargo en el instituto que se creare a un representante de las federaciones y a una representante de la Central Socialista para garantizar su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar un instrumento de trabajo, un instrumento de lucha de la clase para entregárselo a un partido político en este momento del PSUV o a otro partido de otra ideología o otros intereses personales? Servando, ¿cómo puede ganar adeptos el movimiento sindical cuando de repente vicios que existen en algunos integrantes del sector laboral no son criticados ni atacados? Y pongo un ejemplo. Gente que se aprovecha de la ley del trabajo para echar carro, para no trabajar, escudándose en la inamovilidad. O sea, yo no trabajo, pero no me puedes tocar, no me puedes votar. Eso es lo que hace perjudicar a la masa que si quiere trabajar, que quiere ingresar al mercado laboral, pero el patrón no dice, yo no te voy a contratar porque tengo un problema que después no me puedo deshacer del que no me quiere funcionar. ¿Por qué el movimiento sindical no, a la vez que defiende los derechos de los trabajadores, le pone coto al abuso de algunos trabajadores? Bueno, fíjate, nosotros hemos también, esto en la unidad sindical, nos hemos reunido con el sector empresarial, hemos tenido reunión con Secomercio y Fede Cámara, y le hemos dicho con las diferencias que pueden tener, son patrones, para nosotros, la patronal de empresarios privados y la patronal de gobierno tienen los mismos intereses. Este gobierno no se caracteriza por ser un gobierno socialista de la clase, no. Viene la explotación y viene igual y trabaja peor que un patrono privado, porque te acosa, te persigue. Pero bueno, el tema es, y lo hemos impulsado y tratamos de hacerlo a través de la OIT, con el convenio 155 ratificado por Venezuela, de tratar de que podamos sentarnos el patrono, gobierno, el patrono empresarial y los trabajadores en una tripartita moderna, no a lo que decíamos nosotros la tripartita que era de 3 en una pollera, no, es una cosa amplia, que participemos todos los trabajadores en sus diferentes corrientes, que participen todos los empresarios y que participe el gobierno con los que tengan que participar. Pero el gobierno rechaza esas cosas, fíjate, en la mesa de diálogo, nosotros queríamos participar y se nos trancó, porque la UNT, este movimiento sindical, José Vicente, que representamos nosotros, que es un movimiento avanzado, un movimiento progresista, le tienen miedo porque no tenemos piedra en el zapato, porque decimos la verdad, porque nosotros le decimos a los trabajadores que hay que conquistar y que reconocemos que si hay una cosa que está mal hecha, estamos trabajando por eso. Entonces somos críticos. Como somos críticos, no somos tarifados, no somos unos conectados, no somos unos tipos que dependemos de un cargo burocrático en el Estado para poder decir todo es bueno, todo esto. No, sentimos día a día, contactamos, nos sentimos, nos llenamos de pueblo. ¿Cómo se alcanza la prosperidad del trabajador, la prosperidad del pueblo, que tenga un salario suficiente para poder hacer mercado, para poder alimentar a su familia, también para poder vestirla, para poder darle educación, para poderle dar distracción? Porque cuando yo empiezo a mencionar todos estos ítems, pareciera, bueno, pero es que si el salario no me da para el mercado, ¿cómo tú piensas que te puedes vestir, que puedes distraerte, que puedes pasear? ¿Cómo se alcanza eso? No en la palabra, en los hechos. Mira, yo tengo 27 años de servicio en la administración pública. Conversábamos antes de cámara cuánto nos podía rendir nuestro salario. Yo te comenté, cuando comencé a trabajar ganaba 4.500 bolívares. Ahorita les puedo decir que gano un poquito más de 4.500 bolívares de los actuales. Y yo tengo 27 años de servicio y mi sueldo y mi diferencia con una persona que entra a la administración pública con un bachiller 1, con un sueldo de 4.251, no difiere de 2.000 bolívares de mí, que tengo 27 años de servicio. Yo creo que nosotros tenemos que luchar por la calidad de vida del trabajador. Y si yo tengo como servidor público una condición diferente al sector privado, porque es que además yo tengo la posibilidad de jubilarme y recibir una pensión, y además de eso recibo la pensión del Seguro Social, yo como luchador sindical he tratado
desde que estoy metido en esto, de buscar que la ley de seguridad social sea una ley que cubra absolutamente la necesidad de todo el pueblo. Y eso es la transformación. A propósito de la ley, y disculpa que te interrumpa porque el tiempo apremia y quiero tocar temas. ¿Considera Servando Carbone que la ley del trabajo hay que modificarla o está bien? No, nosotros tenemos un recurso de nulidad de los artículos que tienen que ver con lo que es la intervención del Estado en los procesos electorales, la autonomía sindical, está denunciado en la OIT. Pero más allá de lo que es la independencia sindical, me refiero a aspectos que reclaman el otro sector, el sector empresarial, que consideran que son muy onerosos e impiden una relación productiva para ganar trabajadores y empresarios. ¿Considera que la legislación laboral en Venezuela debe ser objeto de una revisión franca, sincera, en la que ambos sectores ganen o creen que no? Pero fíjate bien, el problema es el siguiente. Yo en una reunión que tuve con el actual presidente Jorge Roy, le dije que tiene que ser consecuente con su lenguaje. O sea, primero nosotros presentamos una propuesta de ley orgánica, no nos pararon, pero la presentamos. Y si yo metí una propuesta y yo considero que el decreto de ley, además que el presidente dijo en ese evento, espero respuestas y cosas. Bueno, nosotros fuimos al Tribunal Supremo y estamos objetando unos artículos correspondientes a la autonomía y la violación de la autonomía sindical. Yo no he visto al empresariado venezolano que lo dice y puede negociar con el gobierno, porque entonces el gobierno llega... Mostrando una propuesta. Entonces, no, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la realidad, José Vicente? Pero llegan los empresarios, se reúnen con el gobierno y ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No, hay que votar 5. Ok, te lo doy. No, yo quiero ver a ese empresariado, quiero ver a usted, señor empresario, a que se unan los trabajadores, hagan su escrito, vayan al Tribunal Supremo y cuestionen los artículos. Y ahí tenemos una coincidencia. Entonces, el obrar, el decir las cosas tienen que materializarse. En un gobierno como este, es un gobierno que no tiene características socialistas de nada, sino un capitalismo radical, tenemos que hacerlo a través de la ley. Así el tribunal decida en contra o no decida. Me quedan 3 minutos apenas, Servando. Por favor, respuesta cortica. ¿Considera, Servando, que este gobierno es contrario a los trabajadores, al interés de los trabajadores? Sí, como no. Pero el presidente se dice presidente obrero. No, pero el presidente obrero está capturado, está cooptado. ¿Eso es solamente un título? No, bueno, Nicolás, yo lamento, y además yo le he dicho en repetidas oportunidades, mira, Nicolás, depura tu gobierno y sé el obrerista, de verdad, desde el vicepresidente para abajo. ¿Cómo tú vas a tener un ministro de planificación, chico? Que fracasó en ciencia y tecnología, fracasó en industria, fracasó en universitario y ahorita es el jefe de la planificación. Un tipo que dice que este salario, esta cosa no tiene... No, compañero, un señor que vive todos los días asegurado su comida. Yo tengo que salir a la calle a comprar mi comida y no me alcanza, compadre. Servando Carbone o algún dirigente de UNET tiene niñera. Tiene colita en PDVSA, puede viajar a Brasil, le dan divisa, se va a revisar en los hospitales del extranjero. Es lamentable que un compatriota como este Jagua, se le haya descubierto esa cantidad de cosas. La mentira es corta, es clara. Este pueblo lo sabe todo y a través de las redes sociales no nos podemos engañar. Si yo digo que soy revolucionario, tengo que ser un revolucionario. Yo lo que haría en nombre de Jagua es presentarle al presidente mi renuncia y bueno, dejar el cargo ahí y dar el ejemplo. Porque así hace un revolucionario. Cuando tú delegas en alguien y haces algo mal, tienes que asumir porque hay un pueblo. Si le tenemos que dar algo al presidente Chávez de su legado es haberle abierto a este pueblo la mente para poder opinar y decir cualquier cosa. Me queda apenas un minuto, una reflexión final. ¿Qué va a hacer el movimiento sindical con la situación laboral de los trabajadores, sobre todo desde el punto de vista salarial? ¿Están satisfechos con el incremento del salario mínimo? ¿Vienen manifestaciones? ¿A qué aspiran? Nosotros aspiramos, y lo estamos diciendo hace bastante tiempo, y es un consentimiento desde la base hacia arriba. Nosotros estamos promoviendo un paro general de 1, 2 horas, 3 horas. Tú me podrás decir, bueno, ¿qué país está parado? No, ya vamos un momentico. Nosotros queremos decirle al gobierno, a este gobierno que dice que es obrerista, decirle, mire, compañero, los trabajadores sí estamos organizados. Y nosotros sí vamos a hacer gobierno, compañeros, porque queremos un gobierno para todos, un gobierno que satisfaga las necesidades de todos y no un gobierno populista que a través de pan y azúcar y pan y agua quiere venderte la conciencia del trabajador. ¿Paro cuándo y para qué? Lo estamos trabajando. En algunos sectores de las centrales tienen miedo, pero le voy a decir una cosa, esto no es popular. Los trabajadores de abajo están pidiendo un paro ¿para qué? Para decir al gobierno, porque el gobierno no quiere meter un tate quieto, ¿cómo se llama esto? Una especie
de blockout, que a las 6 de la tarde todo el mundo está tranquilo, el gobierno quiere cooptar el movimiento sindical. Nosotros le decimos, no, compañeros, nosotros no nos vamos a calar más militarismo en la administración pública, no nos vamos a calar esta política obrera, no nos vamos a calar un ministerio del trabajo que presione y que sea ahora el mismo gobierno, el Ministerio del Trabajo, y que no es un ente imparcial, y no nos vamos a calar que la calidad de vida de nosotros sea cada vez entretenimiento, sino la calidad de vida vamos a rescatarla, y por eso pedimos la conciencia del trabajador público y privado para esta etapa importante del país, en este momento crítico que el futuro está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Servando. Servando Carbone, José Vicente, gracias a coordinador ti. de UNT y de FENTRACE, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.